Bienvenidos a otro programa de Generación Política acá en nuestro canal de YouTube. Igual que en todas nuestras redes sociales nos encontrás como Generación Política y nuestra página en internet, mismo nombre, generacionpolitica.com.ar, además de Radio Nacional Mercedes Sosa, la 98.7 a las 16 los jueves hasta las 18. Dicho esto, Álvaro Adrián Trejo, que me saqueaste el sifón de soda, convidame un poco y saludame. Te lo saqué de la heladera. Me lo saqueaste. Porque estaba fresquito. ¿Cómo le va, querido amigo? Quiero contarle a usted y a todos los que están viendo Generación Política en estos momentos que hoy vamos a estar con Mabel Trejo haciendo una reflexión que la deberíamos hacer todos. En casa, en la calle, en el colectivo, en todos lados, pero nunca dejar de preguntarnos. La visión un poco desde arriba, ¿no? Es esa visión que hace falta para entender quién es quién y dónde se ubican los actores. Lo vamos a hacer con Borja Michelsen. ¿Sabe quién más va a venir? Juan Luis. ¿Juan Luis? Juan Luis. Hace mucho, viste, mucha gente dice, ¿dónde está Mansur? ¿Dónde está No, Juan Luis Serra. Viene a dar una tumba a cabeza y trajo un animal atado. Vamos a ver qué animal. Si usted quiere saber qué animal trajo atado Juan Luis Serra, se queda en esto que es Generación Política. Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política, lamentable bloque en Generación Política para presentarlo a mi amigo Juan Luis Serra. ¿Cómo le va? Pero ¿cómo anda, querido Álvaro? Muy bien, usted sabe que fue siempre una de las personas que yo llevé en mi corazón siempre. Pero qué lindo escuchar eso. Claro, cuéntenos, Juan Luis Serra, ¿de qué va la tumba cabeza del día de hoy? Bueno, quería comentarte, vos sabés, Álvaro, Sí. que hay un dicho muy popular. A ver, me gustan que dice, aquel tiene la vaca atada. Tiene la vaca atada, Claro, es como cierto. diciendo, le va bien en la vida, tiene auto, tiene casa, tiene plata, etcétera. Como aquellos que desdoblan las elecciones, dice usted. Claro, atan la vaca primero. por supuesto que a lo que le va mal, ni vaca tiene. Claro, no hay Pero bueno, vaquita. ¿por qué me quería A ver, cuéntenos. referir a esto? Vos fíjate, ¿no? Qué interesante pensar que nosotros seguimos haciendo mención a la vaca. Claro. ¿No? Ahora, no se le ocurre a nadie decir, che, aquel tiene el torno atado o la amoladora atada. No, es la vaca. Volvemos al siglo pasado, al campo, a los dueños de las tierras. A lo único posible como crecimiento de país o claro, de sociedad. Bueno, quería hacerte esta introducción para comentarte de que hoy yo voy a hablar de la vaca desatada. ¿La vaca desatada? La vaca desatada. Me gusta, a mí me ¿Qué gusta. significa esto de la vaca desatada? Significa la gran incertidumbre que hay, tanto en el peón como en el dueño de la vaca, ¿no? Porque no va a creer que... Yo creo que esta incertidumbre que nos invade a todo el mundo occidental, vos fíjate que todos los dirigentes de los gobiernos prometen crear fuentes de trabajo. Sí. Cuando en realidad este sistema productivo que tenemos se encarga de tirar a la basura a la gente que trabaja. Entonces, ¿cómo vamos a crear fuentes de trabajo por un lado si por otro lado estamos despreciando el trabajo y tratando de poner máquina? Pero la cuestión es que uno dice, ¿por qué está desatada la vaca? Digamos? Es cierto, ¿por qué se desató? ¿Qué ¿Por pasó? qué se desató? ¿Quién es la vaca, digamos? ¿Somos nosotros los ciudadanos que nos desatamos? ¿Son los formadores de precios que están desatados? ¿Es la Pachamama que está desatada? No sé si usted sintió hace 2 días 40 grados, hoy 15, mañana 35, que se viene el niño, que se fue la niña. Usted es remera, yo de campera. Está desatado. O sea, hay un desate generalizado. Es cierto. Usted dice que esto responde a un orden mundial. Exactamente. Hay un desate generalizado. Y en ese desate generalizado, por supuesto que los argentinos, que queremos ser originales, no podemos. No. Estamos incluidos en ese desate. Ahora uno dice, che,
esto de la vaca desatada, sabemos nosotros, ya sabemos que los gobernantes nuestros están un poco desorientados. ¿Cómo será de desorientado, Álvaro? Que yo los escucho decir, nos sorprendió lo que pasó en las PASO. Ahora, ¿cuándo usted se sorprende? Cuando no prevé una situación. Claro, ahora yo digo, a un astrónomo que estudia siempre en el cielo, puede ser que lo sorprenda lo que pasa en la política. Claro. Ahora un político que tiene que ver con las personas, Claro. que tiene que estar al lado de las personas, ¿cómo lo va a sorprender lo que las personas piensan? ¿Qué quiere decir? Que no hay un acercamiento. Claro, que estamos en otro lado. Bueno, dejo dos preguntas. A ver, me interesa para que la contesten en nuestro canal de YouTube. ¿Sabemos por dónde anda la vaca? Primera pregunta. Bueno, vamos a responder. Segunda pregunta y reflexión para cerrar ya. Ojo, no vayamos nuevamente a atar a la vaca con hilo de coser. No, por favor que no. Bienvenidos a otro bloque de Generación Política. Estamos acá en nuestro canal de YouTube. Y estamos también acá en Librería El Griego, Peatonal Muñecas, donde un café y un libro no se le niega a nadie. Y el saludo a mi amigo personal, Álvaro Adrián Trejo, tampoco. ¿Cómo le va, amigo querido? Juan Manuel Frangoni, si es su verdadero nombre, cosa que hasta el día de hoy aún sigo dudando. ¿Sabe de lo que no dudo? Que ya largó la campaña presidencial. No, todavía no. Sí, ¿cómo que no? No, todavía no se lanzó la campaña. Sí, se lanzó, yo vi en los medios de comunicación, vi intentos de saqueo, gente organizada robando supermercados, otros grupos de organizados saliendo a decir, ahí vienen, Y eso para mí es parte de una campaña. Bueno, si lo dice así, es cierto, ¿no? Vamos a decir una cosa, técnicamente en realidad ni siquiera pueden ser catalogados de saqueo, pues son bandas organizadas. Claro. Hubieron bandas organizadas que cometieron hechos delictivos contra pequeños comercios en diferentes lugares, que no lo vamos a negar, que tiene que existir un caldo de cultivo para que estas bandas organizadas se animen a cometer semejante tropelía. Militar así. Lo hay. Claro, militar de esa manera. Y nosotros nos empezamos a pensar, pero ¿qué tipo de campaña alguien tiene que realizar para que esto resulte favorable? Digo, Juan Luis Serra, candidato a presidente, ¿verdad? Dice, voy a hacer un acto, voy a hacer a mi militante que salgan puerta por puerta a decirle, esta es la propuesta de Juan, creo que Juan es economista y la economía va por aquí, va por acá. Pero, si mi concepto es de mano dura, ¿qué le digo a mis militantes? Salgan a hacer destrozos, salgan a hacer daño, para que el votante diga, necesitamos a alguien que mano dura. De a poco se ha ido generando en este último tiempo el caldo de cultivo necesario a la usanza de la doctrina del shock. Y es lo que nos empieza a preocupar en Generación Política. Que se vayan generando las condiciones frente a una derecha que se ha vuelto más feroz, más atroz y más extrema derecha, para que puedan imponer un modelo de país, una forma de entender el país con menos resistencia popular. Y cuando Juan dice derecha más atroz, o que ya no tiene casi límites, nosotros nos tenemos que poner a pensar qué tipo de derecha genera estos sucesos adrede, a propósito, para beneficiarse políticamente. Es la misma derecha, Juan, que en algún momento bombardeó Plaza de Mayo, matando niños, mujeres y hombres, para generar una adhesión política de aquellas personas que odian fuerte y que son el núcleo duro. Nadie que esté pidiendo mano dura va a votar a Massa. No. Va a votar a Patricia Bullrich. La campaña política presidenciable de algunos candidatos, sobre todo de alguna que es Patricia Bullrich, ya comenzó y comenzó de la peor manera.
Bienvenidos a otro bloque de esto que es Generación Política, programa netamente militante donde se hace periodismo peronístico. ¿Y sabe con quién lo hacemos? Con Juan Manuel Frangoulis, si es su verdadero nombre. Álvaro Adrián Trejo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le está yendo? Muy bien, muy bien, muy bien. Me está yendo como el país. Bueno, vio que decíamos en otro bloque que se viene armando una doctrina del shock para que la población acepte con menos resistencia algunas cosas. Digo, se empieza a hablar de un plan Bonex, lo habla toda la derecha. Digo, toda la derecha es la misma cosa, ¿no? Milei, Burrich es lo mismo. Claro, viejo plan Bonex. Ah, sí, porque ya, viejo plan Bonex. Ya lo había escuchado en algún momento. Bueno, lo cierto es que en Tucumán también empiezan a discutirse algunas cosas que tienen que ver con las conducciones de los diferentes espacios. ¿Las qué? Las conducciones de los diferentes espacios. Bien, bien. Por momentos muy tímidas, algunas salientes, otras entrantes. Se lo ve menos a Germán Alfaro. ¿A quién? ¿Quién era? ¿A quién? No sé. Se lo ve menos a Juan Mansur. ¿A quién? Empieza a mostrar cierta hiperactividad un sector del oficialismo, una serie de intendentes que empiezan a reunirse, que le empiezan a pedir a Rosana Chala que adquiera otro protagonismo en el área metropolitana, como si ya empezase una interna también en el peronismo. Ah, o sea, no asumieron todavía y ya estamos en interna. Bien, bueno, eso es ganarle paso a la política, creo. Osvaldo Jaldo, que aparece prometiendo dar vuelta las elecciones en octubre, las elecciones provinciales, como ofrenda hacia la nación. Claro, ¿no? Sí, yo estuve en algunas reuniones y me dijeron, ¿sabes? No es tan así como dice tu amigo, porque así me dicen, tu amigo Juan Manuel Frangoulis. No, Osvaldo no salió a decir que va a dar vuelta, sino que 130.000 a 140.000 votitos más va a sumar. Bien. ¿Por qué? Le digo yo si tiene que recuperarlo, porque hay un sector que no va a jugar de vuelta. No, le digo, ¿cómo es? Opa. Así que bueno, así que le mandaron un saludo para usted. En esas internas y en los sectores que juegan o no juegan, también aparecen los radicales discutiendo ese lugar de la oposición. Un radicalismo que sin Germán Alfaro se desembaraza de un problema, pero adquiere otro, que es jugar en el plano local la posibilidad de un proyecto viable, porque Patricia Burrich no es la figura con la que querían jugar al principio, querían jugar más con Rodríguez Larreta. Claro, pero se fue a jugar con Barro, como dijo Borges. Pero se fue a jugar con Barro y quedaron todos ahí alineados. Entonces, en esa discusión también el radicalismo empieza a cobrar otra forma y otro cuerpo, ¿no? Sí, ¿y qué pasa con el peronismo disidente que antes encontraba una suerte de covacha política en el 9 de julio y Lavalle? Bueno, te diría que muchos de ellos están buscando en el otro extremo de esa covacha, ¿no? ¿En el otro extremo? De la 9 de Julio y Lavalle, vamos al otro extremo en relación al punto central del microcentro, que es la Plaza Independencia, la Casa de Gobierno. El edificio vidriado de la Muñeca y Sarmiento va recibiendo a varios de los electos de la 9 de Julio y Lavalle. Creo que salvo Pedicone, que todavía se muestra al lado de Germán Alfaro, ya todos fueron a pedir pista al edificio vidriado de las Muñecas y Sarmiento. Mabel, querida. Me hiciste saltar porque Ay, nuevamente, acá en Generación Política. estaba en mis reflexiones. No me Juan. digas que te asusté. Sí, porque estaba en mis reflexiones. Importante Hace la rato. reflexión. Hace rato y dije, hay que volver a la realidad, ¿no? ¿Qué tal como están ustedes acá desde Generación Política? Juan y yo, Mabel Trejo. Le vamos a traer algo de lo que pensamos y de lo que consideramos que tenemos que compartir con ustedes. Así es. ¿Están las cosas ahí, como para verlas, como para analizarlas? Eso es lo que me gusta, Juan. ¿Desde qué momento nosotros, como ciudadanos, dejamos atrás el pensamiento crítico? ¿Desde cuándo alguien nos dijo, esto está bien y lo aceptamos? ¿Desde cuándo? Y sí, la verdad que hace mucho, por eso es que hablamos de actualización doctrinaria, Importante. hablamos de tumba cabeza, hablamos de volver al pensamiento crítico, Sí. porque estamos repitiendo lo mismo de hace muchos años y lo peor de todo es que repetimos lo que salió mal. Sí. No y nos la- animamos a decir lo que... Sí. ¿Sabés qué pensaba yo mientras venía acá
pensando en qué voy a compartir con todos ustedes, te cuento, Juan. Decía, ¿en qué momento nosotros negociamos la calidad democrática de lo que sosteníamos como pilares que una nación debe sostener como principios políticos y básicos? Yo decía, ¿en qué momento dejamos de pasarle la posta al mejor de nosotros para darle al heredero? ¿En qué momento permitimos? ¿En qué momento dijimos, está bien? Y se hizo costumbre. Así es. Entonces, cuando nosotros pedíamos que el mejor, la persona que sea mejor que vos en cuanto a capacidades para tal cosa, la persona que sea mejor que yo en cuanto a administración de situaciones políticas llegue a un espacio, nos dio lo mismo que llegue cualquiera porque lo había heredado por heredad. Así es. ¿En qué momento dejamos como familia de opinar sobre lo que está pasando? Vos no sabés que yo tengo una pequeña respuesta. A ver. Nosotros hemos dejado de mirar lo que pasa en el mundo para concentrarnos en lo que pasa en este occidente chiquito que se refleja en Europa y Estados Unidos. Entonces tratamos de copiar. Pero vos fíjate lo que pasa en el resto del mundo. Uh-huh. En la República Popular China, vos para ser primer ministro, tienes que haber pasado primero por haber sido gobernante de 3 grandes municipios. Bien. Y medidos en número de habitantes, uno muy grande, uno mediano y uno pequeño. O sea, una vez que adquiriste semejante experiencia, no por ser hijo de, sino por haber estado trabajando y gestionando esos municipios, recién tenés la habilitación para ser conductor de un país. Mirá qué ejemplo. No, nosotros miramos los ejemplitos que tenemos aquí en Occidente, donde el papá le deja a la mamá, al hijo, a la hija, al nieto. Todavía no hemos visto bisnietos, pero me parece que en cualquier momento llegan. Exacto. Entonces, ¿en qué momento nosotros hicimos un pasito al costado para que se avancen en estas posiciones pragmáticas? ¿En qué momento dejamos de pedir, no sé si explicaciones, pero sí que los mejores lleguen? ¿Por qué? Porque el que es mejor te iba a abrir la puerta al que estaba preparándose para ser mejor, iba a ser un círculo virtuoso de los que los mejores puedan acceder. ¿Por qué? Porque el mejor te escucha, el mejor tiene empatía, porque, por supuesto, nosotros tenemos que generar ese circuito de situaciones que nos lleven a un estado de bienestar en el cual estuvimos muchas veces, Juan. Y sin embargo, parece que hoy se cuestiona todo lo que existía dentro de ese. Yo me acuerdo, porque lo viví en el 2001, lo que pasó. Hoy resulta que hay gente que nació en el 2003 y te discute, porque no quiere debatir, no quiere escuchar, te discute con la intención de censurar cuando vos hablas sobre ese tema. Gente que nació en el 2003. No quiero decir que haya necesariamente que nacer en la época histórica que nos pase, como para tener conocimientos, pero sí, ¿por qué dejamos de hablar y de querer escuchar al otro? ¿Por qué se quebró esa posibilidad en la sociedad? Bueno, yo creo que eso está inducido un poco por la educación que nos están educando para competir, olvidándonos del pasado, y por otro lado está inducido por los medios de comunicación. Que te bombardean. Que te bombardean continuamente. Sí, te crean un clima, ¿no? Exacto, y te muestran un pedacito de la realidad y te ocultan otro gran pedazo de la realidad. Entonces, no nos queda, es decir, tampoco es la culpa del ciudadano. Vos fíjate lo que hace López Obrador en México con Morena. Asume y hace un terrible instituto de formación. Así es. Acá hace cuánto que no nos formamos en nada. ¿Cómo se forma una generación hoy? TikTok, Instagram, YouTube, y lo que me dice alguien, a lo cual yo adhiero desde un me gusta y se replica sucesivamente hasta conseguir que eso sea la verdad impuesta. Así Entonces es. yo en la casa no discuto. Te cuento, Juan, que en nuestra casa lo único que se hablaba era política, demasiado para mi gusto, pero así también salimos, dudando, cuestionando y poniendo blanco sobre negro muchas cosas que hoy se prefieren dejar de lado e insistir con que si yo grito más es porque más razón tengo. Así es, Mabel. Muy, muy razonable y muy
muy al pie y justa tu reflexión, porque si no conversamos, por lo menos uno dice, necesitamos conversar, necesitamos volver a generar espacios comunitarios. Sí. ¿Cuál es el primer espacio comunitario? Y bueno, es la familia, no hay duda. Sí. El segundo, la cuadra, el barrio. Si no conversamos, si no intercambiamos ideas y buscamos soluciones comunes, lo que dices vos es una realidad. Entonces lo que yo vengo a traerles hoy, por mi parte, Juan, es volvamos a las fuentes donde siempre tenemos que brevar la verdad, la empatía, la coherencia. Si sos jovencito, pregúntale a tus viejos en qué gobiernos vivieron mejor, en qué gobiernos levantaron tu pieza, en qué gobiernos compraron un aire. Pregúntale a tus profesores que te caen bien, qué momentos de la historia prefieren. Salí a la plaza, conversar con los vecinos. Fíjate, nos unamos, volvamos a hacer comunidad, porque de la comunidad sale la comunicación, si no es imposible. Esto es un problema colectivo en el que estamos hoy. No hay soluciones individuales. Si nos soltamos de la mano, nos caemos todos. Así es. Seguimos en otro bloque de Generación Política. Estamos en www.generacionpolitica.com.ar, en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como Generación Política. Dale, primero te suscribes, después le das un me gusta, nos dejas un comentario y activar la campanita para que este y otros videos seas el primero en verlo. No funciona esa campana. ¿No funciona la campana? Los desafíos que toquen la campana, pues no funciona para nada. ¿No? ¿En serio? No, toquen la campana y va a ver que no funciona. El algoritmo no te estaría dando. Sí, al que tampoco le funciona la campana es Álvaro Trejo, así que bueno, es otra campana, ese es otro sonar. Bien, me deja que lo salude mi amigo personal Borja Michelsen. Mi querido Juan Manuel Frangulis, ¿cómo está? El placer de escucharlo, espero, no sé, dígame. Va a ser, no va a ser. No va a ser un placer. Seguimos todavía disfrutando el cimbronazo paso. Sí, shock paso. Esta semana subieron los lácteos mayoritos en 17% y volvió la suba de pan. O sea que todavía es cimbronazo, pero ya dijo Cristalina Georgieva que nos tira una sola. Hay un centro. ¿Por qué tengo? Usted sabe que siempre me gusta hacer referencias a uno de mis escritores favoritos, que fue de mi gusto después que falleciera y después me enteré de sus escritos periodísticos que eran muy horribles a comparación de lo que escribía como ficción. Bien. Vamos a decir una cosa, esta semana fue el Día del Lector. Justamente por el natalicio de Jorge Luis Borges. Y entre las obsesiones que tenía Jorge Luis Borges, una era el puñal, otra era la rosa y otra eran los laberintos. Sí, eso sí. Las pasos nos han dejado en un laberinto. Sí. En un laberinto que al parecer... Entre la rosa y el puñal. Claro, entre el puñal y la espada, básicamente. ¿Sí? Y estamos como el unicornio, sabiendo cómo salir, bien, pero no queriendo salir. Bien. Como el unicornio, no como el minotauro. Sí, porque el unicornio, vamos a decir que lo que se llama unicornio en la actualidad ha salido a manifestarse rápidamente a favor de Milei. Exactamente. En Twitter, el amigo uruguayo Galperín. Sí. Mirá qué rápido abandona el barco y se va a otro barco. Y en realidad no es un barco ni otro barco. Salió Mauricio Macri, se reunió con empresarios y les dijo, miren muchachos, gane Patricia Bullrich o gane Javier Milei, yo voy a estar detrás de cualquiera de esos dos gobiernos. Y todos los empresarios dijeron, pero maestro, si va hasta hace 15 minutos, no, porque en realidad no voy a ser, yo voy a estar ahí acompañando. El que va a estar va a ser otro, que el jefe mío, el jefe de aquel que se llama Paul Singer, o el fondo buitre conocido como BlackRock. BlackRock, fondo en el que tributan una serie de conocidos inversores y empresas internacionales, sí, ¿no? Vamos a decir, ahí hay puesta guita de Elon Musk, está Amazon, está Microsoft, es un pool, ¿no? JP Morgan también ponen 10 y recaudan de los países emergentes 50. Al punto tal que el propio Mauricio Macri le dijeron, che, la deuda con nosotros es de 7.000 millones de dólares, tome 10 y quédese con el vuelto. Así es. Más o menos así fue el arreglo. Porque en el medio, viste, que hay que hacer reuniones, hay que hacer pagos de representación, hay que pagar hoteles, todo. Tome 10, no discutamos más. Lo único que sí está en claro es... Pero esos 10 los pidieron. Por supuesto. Ahora, lo único que sí está en claro es la batalla final, ¿no? Porque
una cosa que dijo Mauricio Macri, BlackRock, hablando a través del cuerpo de Mauricio Macri, es que no importa si ganamos nosotros, como Juntos por el Cambio, o ganamos a través de Javier Milei. Lo que tenemos que lograr es ganarle al populismo, es decir, el sueño húmedo de BlackRock es terminar con el peronismo y toda expresión parecida en la Argentina. Ahora, ellos embarcados hoy en un claro discurso de populismo de derecha, que no les gusta, pero les queda así. Es lo más parecido a lo que pasó con Donald Trump en Estados Unidos. Punto número 2 sería tener en cuenta otra cosa, que discursivamente han mostrado lo mismo. ¿Sí? Han salido los mismos anticuerpos para Javier Milei como para Patricia Bullrich frente a los BRICS. Sí, de hecho han dicho lo mismo. Han dicho, si Argentina ingresa a los BRICS, cuando nosotros llegamos nos retiramos. Ese conjunto de países formados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que está ampliando, que está diciendo, che, el mundo no tiene que ser manejado por el dólar. Si yo no tengo dólares, dijo China, yo no manejo dólares, dijo Rusia, yo no manejo dólares, dijo India, ¿por qué tenemos que negociar en una sola moneda que nos transfiere su inflación a nosotros? Que no solamente estamos hablando del ingreso de la Argentina, sino también de una serie de países, ¿no? Digo, porque Emiratos Árabes también están en el mismo proceso. Digo, termina siendo, en términos productivos, la alianza más importante en el mundo para equilibrar la moneda, la alianza que va a pelear con el dólar, y en términos poblacionales, 2/3 de la población mundial. Y como punto final, para cerrar esta idea, están queriendo romper con 3 socios principales de la Argentina: Brasil, China y Rusia. O sea que, es decir, solamente vamos a vender y a comprar y consumir productos que nos venda Estados Unidos. Es un negocio redondo. Queremos un solo mayorista. Cuando podemos recorrer, como a ellos les gusta, quieren ser el supermercado del mundo, perfecto. Véndanle al mundo, no a un solo comprador que te pone el precio. Juan Manuel Brangoli, es totalmente feliz mi emoción en estos momentos por haber compartido este programa del día de la fecha. Lo dijo de la forma más difícil posible. Me hace acordar a Milei cuando explica cómo va a ser la dolarización, ¿no? Es que usted no entiende nada, usted va a tener dólares. ¿Me entiende? Plan Bonex mediante. Sí, mediante y durante. No queda más que felicitarlos a todos los columnistas que pasaron por el día de hoy, porque realmente de la reflexión a la acción nos debemos nosotros como ciudadanos. Y a vos que estás del otro lado, recordarte que te podés suscribir en nuestro canal de YouTube, dejarnos un comentario, compartirlo a través de tus redes sociales, de las nuestras, todas las redes sociales, que Generación Política llegue como este espacio de compañeros y compañeras que lo que quiere es que discutamos un poco más y críticamente aquello que nos está pasando. Los esperamos, ya saben, en Radio Nacional los jueves a las 16 horas y en YouTube permanentemente en línea por nuestro propio canal.